este pequeño video vamos a hacer un resumen de uno de los libros más importantes publicados en el siglo XIX, puesto que fue publicado en 1888 por la filósofa e investigadora rusa Elena Blavatsky. Para poner el tema en contexto, debemos decir que con anterioridad a los libros de la señora Blavatsky, e inclusive ahora también se ve mucho, es que en todas las culturas existen dos tipos de educación, dos tipos de instrucción en lo referente a la religión y a la filosofía y la metafísica, etcétera. Una llamada exotérica, que es para el público en general, para el gran público, que es más que todo una educación moralista, que es muy necesaria, pero que en materia de filosofía es un poquito superficial, bastante superficial, ya que se enseña por los libros sagrados que están encriptados, que son simbólicos, que hablan con parábolas, como decía Cristo, para que viendo no vean y para que oyendo no escuchen. ¿Por qué era esto? Pues se consideraba que el público en general no tenía la escolaridad suficiente para entender problemas abstractos y filosóficos muy complejos, y quizás no estaba en la etapa evolutiva de la conciencia en la que correspondía la educación o el énfasis en la educación metafísica y filosófica. Sin embargo, después de 2000 años de dar esta instrucción exotérica, ya se le puede dar al público lo que se llama la educación secreta, la educación esotérica, o sea, los conocimientos filosóficos y metafísicos que son más complejos, que son los que están como detrás de la cortina, los que se explican mediante símbolos. Y eso fue lo que hizo la señora Elena Blavatsky. Ella fue fundadora de la Sociedad Teosófica, escribió muchísimos libros y era una estudiosa de las filosofías comparadas de todo el mundo, y trató de hacer una síntesis de la religión y de la filosofía y de la ciencia. El libro más importante de ella, para resumir, es La Doctrina Secreta. Son 6 tomos donde ella da las claves, como ya dijimos, para decodificar los libros sagrados, la Sagrada Biblia, el Sagrado Corán, los Vedas de la India, etcétera, etcétera. Existen muchos libros sagrados que están encriptados, por ejemplo el Quijote, la Divina Comedia, etcétera, etcétera. Pero el tercer tomo de la Doctrina Secreta se llama Antropogénesis, y en ella la señora Blavatsky explica con lujo de detalles las etapas del proyecto humano. De acuerdo a la ley del septenario y a la ley de la evolución en la naturaleza, estas etapas son 7. Y como ya dijimos, están muy bien explicadas, pero a veces a la gente le cuesta conseguir el libro, o porque es muy caro, porque son 6 tomos, o no tiene el tiempo ni la paciencia para leerlo. Así pues, existen libros que resumen todo lo que ella dijo en la Doctrina Secreta, y uno de esos libros que resumen todo esto es el Glosario Teosófico, escrito también por la señora Elena Blavatsky. Así que recomendamos ampliamente la Doctrina Secreta. El primer tomo habla sobre las 7 etapas evolutivas del universo. El segundo y el cuarto hablan sobre las teorías generales del simbolismo, y el quinto y el sexto hablan sobre temas generales de filosofía y metafísica. Pero con relación a las etapas evolutivas del proyecto humano, sabemos que se subdividen en ciclos de a 7 grandes globos, 7 grandes razas, 7 grandes subrazas, 7 grandes familias, subfamilias, etcétera, etcétera. Lo que dice el ya citado libro del Glosario Teosófico sobre las razas humanas es lo siguiente: las razas humanas son un número de 7,
y están íntimamente relacionadas con la doctrina de la cadena planetaria. Admitida la séptuple naturaleza del hombre, cada uno de sus principios guarda relación con un plano, un planeta y una raza. Así pues, las razas humanas nacen la una de la otra, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. Las subrazas siguen la misma regla y cada raza madre, con sus correspondientes subrazas e innumerables subdivisiones en familias y tribus, es enteramente distinta de la raza que la precede y de la que le sigue. Así pues, cada una de las 7 razas, así como la más mínima división de ellas, se subdivide en 4 edades, que son la edad de oro, de plata, de bronce y de hierro. De estas 7 razas, 5 han aparecido ya y han completado casi su carrera terrestre. Otras 2 deben aparecer todavía en esta ronda. Así que nuestra quinta raza madre existe ya como raza sui generis y por completo independiente de su tronco padre desde hace más de 1 millón de años, de lo cual puede inferirse que cada una de sus 4 subrazas precedentes ha vivido aproximadamente unos 210.000 años, y así como cada raza familia tiene un promedio de existencia de unos 30.000 años. Y así también la raza familia europea tiene aún bastantes miles de años de vida, aun cuando las naciones, o sea, las innumerables espinas que hay en ella, varían con cada estación, entre comillas, sucesiva de 3 o 4.000 años. Así pues, la quinta raza, que es la aria, es la que actualmente sigue su curso en nuestro globo, coexistiendo con en gran parte de la cuarta raza, que era constituida por los tártaros, los chinos, los mongoles, y con algunos restos de la tercera, que vendrían a ser los restos de los aborígenes de Australia y los hotentotes. Así pues, el curso de las razas humanas corresponde a los grandes periodos de involución o descenso, de equilibrio y de evolución o ascenso. Así que pues en el periodo de involución o descenso se desarrollaron las 3 primeras razas, en el equilibrio se desenvolvió la cuarta, y el periodo de evolución, o sea ya de ascenso, de retroceso, corresponde a las razas quinta, sexta y séptima, como se ve en los gráficos que aparecen en el monitor. Así que vamos a hacer una pequeña resumen de cada una de estas razas. La primera raza se dice que apareció bajo la protección del Sol, pero esotéricamente es bajo la protección de Urano, ya que místicamente es el representante del Sol. Y dice, por residir la conciencia en un plano átmico, estas formas fueron denominadas raza de los dioses o hijos del yoga, pues las jerarquías emanaron sus sombras mientras se hallaban entregados a la meditación y nacidos de sí mismos por no haberlos procreado padres humanos. Esta raza pues tenía unas formas enormes, filamentosas, eran proteicas y etéreas. Eran unas formas sin sexo, exudadas de los etéreos cuerpos de sus progenitores. Podían estos seres estar parados, podían andar, correr, volar. Sin embargo, no eran más que una sombra insensible, dotada solamente con un sentido, por los que los sentidos se fueron tomando paulatinamente, y tenían un solo sentido que era el del oído, pero era un oído rudimentario y de una vaga conciencia del fuego. Esta raza se reproducía por escinsión, o sea, por brote. El individuo crecía, aumentaba en tamaño y entonces se dividía en 2 mitades iguales. Al principio y en sus últimas etapas en porciones desiguales, de las que dimanaban seres más pequeños, que a su vez crecían y daban origen a nuestra prole. En esta primera raza no hubo ninguna subraza definida, aunque si bien podemos indicar 7 etapas de desarrollo o cambios embrionarios. Pero ninguno de estos seres podía morir, y se dice que ni el fuego ni el agua podían destruirlos, ya que el fuego era su elemento.
Esta raza residía en la primera tierra firme que apareció en el globo, el pico del monte Merú, el extremo del polo norte, el comienzo de la imperecedera tierra sagrada, la tierra de los devas, de los dioses, llamada también Svetasvipa en la India, o sea, la isla blanca o tierra central, cuyo clima era como el de una deliciosa primavera. Esta tierra había de ser sucesivamente la cuna de cada raza humana, bajo el imperio del Señor de la Estrella Polar, cualquiera que sea el punto a donde ha de dirigirse después de su nacimiento. Este pues es un resumen de lo que era la primera etapa del proyecto humano, pero veamos la segunda. Este libro dice lo siguiente: la segunda nació bajo la influencia del planeta Júpiter, y los espíritus de la naturaleza o dioses inferiores conglomeraron en derredor de las sombras ya existentes películas de materia más densa, de tal manera que se fue formando una especie de tupida envoltura externa, y la parte exterior de la primera vino a ser el interior de la segunda. Estas formas filamentosas de brillantes colores, pues eran amarillos como el oro, anaranjados, etc., eran heterogéneas en apariencia, de figura diversa, pero semejaban vegetales o animales, y a menudo también tenían unos contornos semi-humanos. Fue apareciendo pues brevemente la forma humana. Flotaban en el espacio, trepaban, deslizábanse de acá para allá, y se llamaban con unos sentidos aflautados. La conciencia de la mónada en esta raza responde débilmente a la conciencia búdica, que es muy elevada, y fueron adquiriendo también un nuevo sentido, un segundo sentido, que fue el de tacto, que apareció en esta raza, respondiendo así a las impresiones del aire y del fuego. Esta raza ofrecía dos principales tipos de reproducción: primero por expansión o brote, que era una generación asexual, y por medio del sudor, con indicios de sexualidad, por lo que se dio a sus individuos el nombre de andrógenos latentes. Esta raza pasó a recibir en el segundo continente llamado hiperbóreo, que ocupaba el actual norte de Asia, junto con Groenlandia y la península de Kamchatka. Así que formaban también parte de este continente la isla de Spitsbergen, Suecia y Noruega, expandiéndose por el sudoeste hasta más allá de las islas británicas. La bahía de Baffin era entonces tierra firme, y el clima era tropical y el suelo estaba cubierto de una exuberante vegetación. Después es un resumen de lo que fue evolucionando el proyecto humano en la segunda raza. Pero miremos lo que es la tercera, que ya es más importante, porque en este momento todavía hay seres de la tercera raza evolucionando en la Tierra. Dice, la tercera raza es la llamada Leurina, y ofrece tres tipos perfectamente definidos que se designan con los nombres de prima, media y última. La tercera prima nació bajo el imperio de Venus, gracias a cuya influencia se desarrollaron las hermafroditas, quedando las razas separadas bajo Marte, que es la encarnación de Kama, o sea, la naturaleza de la pasión. Como todas las formas entonces existentes en la Tierra, el hombre era de estatura gigantesca. Era rojo, con mucha variedad de matices. Tenía la frente deprimida, la nariz chata y las mandíbulas abultadas y salientes. Los divinos andrógenos eran de un hermoso y espléndido tinte rojo dorado. En esta raza se desarrolló el órgano de la visión, o sea, el tercer sentido. Aunque al principio era un ojo único, en medio de la frente, llamado más tarde tercer ojo, que brillaba como una joya en su órbita, y más adelante fueron dos ojos. Pero estos no estuvieron completos y completo uso hasta la tercera subraza de esta tercera raza. Y únicamente en la cuarta, cuando el tercer ojo retrocedió al interior, convirtiéndose en glándula pineal, llegaron a ser los órganos normales de la visión. Allí pues el hombre añadió el sentido de la vista
a los del oído y del tacto. Y en cuanto a la conciencia, la tercera raza, por su contacto con la Trinidad, o sea, Atma, Buddhi y Manas, demostró eso, que era trina. Y a la conciencia de los contactos del fuego y del aire, añadió la de los del agua. Y apareció el lenguaje, aunque era un lenguaje monosilábico. La reproducción era de 3 tipos. En la primera su raza se efectuaba por gotas de sudor, y apenas se distinguía el signo sexual en el cuerpo, pero gradualmente apareció la generación ovípara entre la tercera y cuarta subrazas, produciendo seres hermafroditas al principio y más tarde con predominio de un solo sexo, hasta que por fin nacieron del huevo varones y hembras, y en la quinta subraza empieza el huevo a quedar retenido en el seno materno, y de esta forma nace una criatura débil y desvalida. Por último, en la sexta y séptima subrazas de esta tercera, ya fue general la generación por ayuntamiento de sexos. Así que el hombre de la tercera raza era contemporáneo del pterodáctilo, del megalosauro y de otros animales gigantescos. Y la cuna de esta raza fue la Lemuria, como ya dijimos, llamada así en las historias antiguas. Entonces, eso es una breve resumen de lo que fue la tercera. Pero vamos hacia la cuarta, que es la Atlántica. Esta raza fue engendrada por la tercera hace unos 8 millones de años atrás, a cuyo fin el Manú, la jerarquía encargada de esta cuarta raza, y así también la raza familia europea. Y ya dijimos que el Manú, el director de esta cuarta, eligió de entre la anterior los tipos más adecuados, a quienes condujo a la imperecedera tierra sagrada para librarlos del cataclismo lemuriano. Nació la cuarta raza bajo la influencia de la Luna y de Saturno, y a la influencia de este último astro se debe en parte principal el gran desarrollo de la inteligencia concreta que caracteriza la subraza tolteca. El lenguaje era aglutinante, pero andando el tiempo adquirió flexión y en esa modalidad se transmitió a la quinta raza. Cuna de la cuarta fue el vastísimo continente de la Atlántida. Así que la inmensa mayoría de los habitantes del globo pertenecen todavía a la cuarta raza. Y se debe también mencionarse por su alto grado de civilización la raza tolteca, ya que esta conocía a fondo la química, la astronomía, la agricultura, la alquimia, y estaba muy versada en la magia negra, gran parte de la cual tenía por instrumento el hábil empleo de los rayos oscuros de la luna, o sea, las emanaciones de la porción oscura de este astro. Después, este es un pequeño resumen de lo que venía a ser la cuarta raza, que es importante porque nosotros en Latinoamérica posiblemente estábamos muy relacionados, aunque lejanamente, con los conocimientos de los toltecas que posiblemente llegaron a Sudamérica. Veamos ahora la quinta raza. Dice: la actual raza blanca del globo se desarrolló bajo la protección de Mercurio, pues su principal objetivo era el desenvolvimiento de la mente, y a este fin el planeta de la sabiduría bañó con sus benéficos efluvios la cuna de la raza. Hace ya 1 millón de años, el director de esta quinta raza seleccionó de entre la subraza semítica de la raza atlántica los simientes de la quinta raza madre y las condujo a la imperecedera tierra sagrada. Edad tras edad fue modelando al núcleo de la humanidad futura. Allí se añadió el quinto sentido, que es el olfato, a los otros 4, quedando el hombre tal como es en su estado presente. Allí el Manú congregó las más brillantes inteligencias, los caracteres más puros, para que renacieran en las formas que él desarrollaba. Una vez que hubo establecido el tipo de su raza, la condujo al Asia Central, en donde moró por largo tiempo, fijando allí la residencia de la raza, cuyos huesos habían de ramificarse en diversas direcciones.
Esta raza tiene las siguientes subrazas. Primero la aria, segundo la ariosemítica, tercero la irania, cuarta la céltica, quinto la teutónica. Y la sexta y la séptima florecerán en el norte y Suramérica. Veamos lo que es un resumen de la sexta y séptima raza. Dicen, la sexta estará caracterizada por su desarrollo espiritual, por la adquisición del sexto sentido, que es la clarividencia astral, y por sus tendencias unitarias. Poblará el continente Saha, cuya inmersión inicial ocurrirá en el punto en donde actualmente se halla la América del Norte, que con antelación habrá sido cuarteada por terremotos y fuegos volcánicos. Y por último, la séptima raza se caracterizará por su completo desarrollo espiritual, por la adquisición del séptimo sentido, o sea, la clarividencia mental, y por el plano de reconocimiento de la unidad, que es la meta de la evolución espiritual. Florecerá en el séptimo continente llamado Pushkara, cuyo centro ha de estar en el punto en donde se halla actualmente América del Sur. Al terminar la vida geológica de este continente, sobrevendrá pues el fin de nuestro globo, cayendo en apacible sueño después de un larguísimo día de trabajo. Esto fue tomado de un libro llamado también Genealogía del Hombre, de Anna Besant, que resume admirablemente la mayoría de los libros de Elena Blavatsky, que para muchas personas son un poco abstractos y difíciles de comprender.